El Señor Jesucristo, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí delante de ustedes una vez más. Gracias a Dios porque Dios es Dios de oportunidades, ¿no? Y nosotros creo que necesitamos aprovecharlas y vivir agradecidos a Él, ¿no? Estaba cantando y escuchando y meditando a la vez en el himno que entonaba el hermano que nos dirigía, y es interesante. No sé si todos lo miraron como deberíamos mirar, el coro sobre todo, ¿no? Mi alma allí, divina gracia halló, ¿no? Entonces la salvación que el Señor ha provisto a cada uno de nosotros, sus hijos, y que pues nosotros debemos reaccionar para bien, en respuesta obviamente de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Algo que debemos considerar, hermanos, es atender mejor lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermanos, voy a pedirles que oremos un momento antes de abrir la Biblia, antes de leerla, ya para poder meditar en las Escrituras en esta oportunidad. Vamos a orar ahí como estamos, incline su rostro reverentemente a Dios. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad que nos das una vez más de estar aquí delante de mis hermanos, de tu pueblo, de la congregación que has salvado. Gracias, Dios, por estos medios también que has provisto para que se pueda llegar este mensaje, lo que hacemos aquí, Señor, el culto a otros hogares. Dios, queremos pedir tu bendición durante este tiempo. Oramos y anhelamos, Padre, que tu palabra pueda correr en este lugar, que pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones, Dios, para poder caminar mejor en pos de ti. Y para ello, Señor, oro que me uses conforme tu voluntad como instrumento. Y también, Dios, oro que reprendas al diablo, que siempre seguro va a estar distrayéndonos, poniendo sueño o alejándonos del propósito de estar aquí. Bendice este tiempo, Señor. Ayúdame, por favor, que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu me hable para compartir tu palabra a tu pueblo. Señor, gracias, por favor, y te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo 25, por favor. Mateo capítulo 25, y vamos a leer ahí algunos versículos. Por favor, ubíquense en el versículo 14 y vamos a dar lectura ahí, y ya si quieren acompañar leyendo, amén. Versículo 14 hasta el 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Mateo 25, 14, ahora el 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando al que había recibido 1 talento, dijo: Señor,
te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dad al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, el título de este mensaje es Bien buen siervo y fiel. Ese es el título del mensaje. Ahora, imagina, hermanos, que alguien te confía algo valioso. Imagínate que alguien te confía algo valioso que posee, y ahí lo hace por mucho tiempo, ¿de acuerdo? No te llama todos los días, no te supervisa, pero tienes claro, sabes que un día va a regresar. Y ahora, la pregunta es, cuando vuelva, ¿cómo te encontrará cuando regrese? ¿Sí? Entonces alguien te ha entregado algo muy valioso, muy valioso. ¿Sí? La pregunta es, cuando regrese, ¿sí? ¿Cómo va a encontrar? ¿Cómo va a encontrarte? ¿Qué es lo que va a encontrar de aquello que te dio, que te encomendó? Jesús cuenta esta parábola que hemos leído para recordarnos que vivimos en el tiempo de la espera por ahora, ¿cierto? Pero no en el tiempo de la pasividad, en el tiempo del ocio, ¿sí? El reino de los cielos, como podemos notar en las Escrituras, hermanos, implica responsabilidad. El reino de los cielos, como podemos ver en las Escrituras, implica trabajo, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros debemos tener en mente que vamos a rendir cuentas algún día, ¿cierto? Entonces usted dirá, ¿pero qué dinero recibí? No estamos hablando de dinero, no estamos hablando de dinero. Aunque el texto nos hace pensar eso quizás, pero no quiero enfocarlo hacia ello. Además, la enseñanza aquí implica otro tema también, ¿cierto? Entonces, los talentos que menciona esta historia no representan, como decíamos, el dinero o los bienes materiales, sino también los dones, las capacidades, las oportunidades, hermanos, que Dios por su gracia nos ha entregado a cada uno de nosotros el día que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Entonces, por ello tenemos una responsabilidad de usar fielmente, hermanos, aquello que el Señor nos ha confiado. ¿Cuándo ocurrió eso? El día, como repito, el día que usted y yo recibimos al Señor Jesucristo, el Señor puso dones en cada uno de nosotros. Y como sabemos por las Escrituras, y seguro vamos a revisarlo luego, para la edificación del cuerpo de Cristo, para ser de bendición a otras personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Así que todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos una responsabilidad. Hay dones que el Señor ha puesto en nosotros. Y si usted está viviendo quizás de una manera, disculpe, quizás irresponsable, entonces hay que tener en cuenta lo que el Señor nos dice aquí en su palabra y tomar decisiones para enrumbar nuestra vida para la gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a considerar aquí algunos principios, algunas verdades que podemos tomar de este pasaje bíblico, ¿sí? Y obviamente hacerlo o tomarlo para nuestra vida, ¿sí? Entonces, en primer lugar, recordemos que el reino de los cielos implica trabajo, ¿verdad? El reino de los cielos implica trabajo. Ya lo leíamos en el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció, dice, ¿sí? Asimismo, 17, el que había recibido ganó otros 2, ganó, porque obviamente como dice en el versículo 16, los negoció, los trabajó, ¿verdad? Entonces,
Participar, hermanos, en la obra de Dios implica una vida activa, una vida comprometida, ¿cierto? Obviamente con el Señor. No es una fe pasiva o indiferente quizás. No es que sí, soy parte de la iglesia, soy creyente y nada más, ¿no? Entonces va más allá de eso. Por las Escrituras podemos ver eso, hermanos, que el hecho de ser creyente implica algo más. Implica que usted y yo estemos haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que queremos ver aquí en las Escrituras, o es lo que nos muestran las Escrituras, ¿sí? En primer lugar, recordemos que el reino de Dios implica trabajo, ¿sí? El descanso, bueno, sí, es necesario descansar, es más, ¿no? Dios nos manda a descansar físicamente hablando, ¿verdad? Pero eso es para recobrar las fuerzas y servir mejor al Señor. Pero sabemos también, hermanos, que no podemos poner excusas, ¿no? No de que no puedo servir a Dios, no sé servir a Dios, ¿verdad? No puedo evangelizar, pero hay otras cosas que podemos hacer. En las Escrituras, hermanos, encontramos una lista, ¿no? De dones espirituales que el Señor ha dejado a su pueblo, ¿verdad? Entonces debemos cuidarnos, hermanos, de no distraernos con lo que quizás el mundo nos ofrece. Sí, hay que tener cuidado que más a veces nos enfocamos en lo que el mundo ofrece, en lo que Satanás ofrece, en lo que nuestra carne puede desear, sí, distracciones entre comillas que nos alejan de la verdadera voluntad o de la verdadera comunión con nuestro Dios, ¿cierto? Entonces debemos nosotros tener en cuenta esto, hermanos, ¿sí? Los placeres del mundo, ¿sí? Somos tentados cada día, cada momento a alejarnos de Dios e irnos tras el mundo, tras la carne, ¿cierto? Somos tentados, pero debemos tener en cuenta, hermanos, que tenemos una responsabilidad que recae sobre todo aquel que profesa fe o ha profesado su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿no? Entonces, en los versículos que hemos leído, hermanos, ahí podemos notar trabajo. El reino de los cielos implica trabajo. Y hermanos, y el hecho de ser creyentes implica eso, estar involucrados en la obra de Dios, estar creciendo, estar aprendiendo la Biblia, estar leyendo la Biblia, estar creciendo, estar siendo de bendición a otras personas. Siempre digo, pienso que el tema del discipulado es importante, ¿cierto? ¿Cuántos años tienes de creyente? Y te pregunto, ¿cuántas personas has evangelizado o has ayudado a crecer en su vida espiritual a través de un discipulado? ¿Qué es eso, hermano? ¿No? Es ayudar con las Escrituras, con la palabra de Dios a un creyente nuevo, ¿cierto? No sé si lo estás haciendo. ¿Deberías hacerlo? Sí, deberías hacerlo, ¿verdad? Deberíamos estar ocupados, hermanos, en esto, ¿verdad? No solo en esto, sino también en predicar la palabra de Dios, compartir el mensaje de salvación, animar a otros. Es parte de los dones también que el Señor ha dejado a su pueblo o a cada uno de sus hijos, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí podemos notar en los versículos que hemos leído, 16 y 17, que los siervos de este Señor fueron fieles y actuaron de inmediato, lo cual revela que vivir en el reino implica prepararse activamente, hermanos, para la venida del Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, es interesante, ¿no? Capítulo 25 de Mateo, junto con el 24, creo que es del 23, hermanos, está hablando ya el Señor está hablando ya de su segunda venida, de lo que ocurrirá, ¿cierto? Y esta parábola es una de ellas también. ¿Qué hacemos mientras Cristo viene? Obviamente está enfocado en su segunda venida, pero de alguna otra manera también debemos estar pensando en la venida de Cristo por su iglesia. Si el apóstol Pablo dijo cuando se escribió las Escrituras que estaba cerca su venida, imagínense hoy. Entonces Cristo viene pronto y nosotros, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar a ti, a usted, hermano, hermana, amigo o amiga que está aquí con nosotros o escuchando quizás este mensaje, ¿cierto? Entonces, en ese sentido. En segundo lugar, hermano, recuerde que el dueño de todo no está visiblemente con nosotros, pero de que está, ¿cierto? Ahora, versículo 18,
¿Qué dice? Capítulo 25, versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, dice. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos. Versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Yéndose lejos. No dice que murió, no dice que desapareció, sino que se fue lejos. Visiblemente este señor no estaba con sus siervos, no los estaba mirando, no dejó cámaras para observarlos, no les puso un chip, no, para estarlos vigilando dónde estaban. No dice eso, se fue lejos, visiblemente no estaba con ellos, ¿verdad? Pero lo que se resalta aquí también, hermanos, es la fidelidad, que aunque no esté, dos de ellos sí cumplieron el sentir, el anhelo de su Señor, aunque visiblemente no esté. ¿Sí? Eso es lo que podemos notar aquí. Dos de sus siervos sí entendieron bien el sentir, el anhelo de su Señor, y eso es fidelidad. Y eso es lo que de alguna otra manera, hermanos, también Dios demanda de cada uno de nosotros. A nuestra vista, visiblemente, nuestro Señor, nuestro amo, no está, pero de que está, ¿cierto? Y de que en algún momento va a venir, vendrá, ¿no? Entonces, hermanos, el dueño de todo esto visiblemente no está con nosotros, pero, hermanos, de que está, y al menos aquí en el texto habla de un Señor, pero obviamente nuestro Señor, hermanos, es un ser que es omnisciente, que es omnipotente, que estos atributos hacen saber de nosotros lo que hay aún en nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, hermanos, visiblemente el dueño de la mies no está aquí, pero no podemos huir, hermanos, de su presencia, ¿verdad? No podemos huir de su presencia. Recordemos, hermanos, que Dios ve lo que estamos haciendo, ve nuestro andar, lo que pensamos, lo que decimos, a pesar de que nos escondemos de decir cosas que no deberíamos decir. Dios lo sabe, ¿cierto? Dios lo sabe. Entonces, hermanos, o lo que pensamos a veces de algo o de alguien, Dios lo sabe, ¿verdad? Dios sabe nuestra vida íntima, nuestra vida oculta, la que nadie sabe, ¿no? Dios sabe ahí, hermanos, y por ende debemos considerar, hermanos, la presencia de Dios y vernos y darnos cuenta que muchas veces estamos faltos, ¿verdad? Y que debemos humillarnos, agachar la cabeza, como se dice, y decir: Dios, perdóname, ¿no? Dios, perdóname. Pero es importante, hermanos, considerar a Dios en nuestras vidas. Recuerde, debemos ser de bendición, hermanos, debemos hacer la obra de Dios, debemos ser útiles en lo que requiere, hermanos, la obra de Dios. Sí, hermanos, sea cual sea nuestra actitud, hermanos, el Señor lo sabe, ¿no? Sea cual sea lo que estemos haciendo, hermanos, también el Señor lo sabe. Y obviamente la idea aquí, hermanos, el llamado es a estar ocupados. Sí, hermanos, entonces no debemos tener la actitud en el versículo 18 de este siervo, ¿no? Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mire el pensamiento que tiene este personaje, ¿no? El que había recibido un talento, cavó, hizo un hueco y enterró, escondió el dinero de su señor, ¿sí? Entonces, para él, su pensamiento es: bueno, nadie me va a ver. No sé si mi amo, mi señor regresara, no lo sé. Ese es de acuerdo a la actitud, podemos decir, hermanos, que ese es el pensamiento de este hombre. Escondió el dinero, el talento que Dios le había dado, lo escondió ahí, ¿verdad? ¿Cuántos quizás podríamos caracterizarnos con ese personaje? Hemos escondido el don, el talento, ¿no?, que Dios nos ha dado, y ahí está escondido, ¿no? Cuando no es ese el sentir de Dios, sino que lo que Él ha puesto en nosotros, como vemos en las Escrituras, hermanos, podamos usarlo para edificación del cuerpo de Cristo, ¿no?
Entonces, hermanos, les animo en verdad, les animo. Necesitamos, creo que la obra, hermanos, es para que usted también esté siendo partícipe de la obra de Dios, ¿no? Así que le animo, hermano, aquí, hermano. En tercer lugar, hermanos, una verdad, un principio más que encuentro en este texto está en el versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno dice conforme a su capacidad, ¿no? Entonces, recuerda, hermanos, que Dios nos da conforme a nuestra capacidad, a cada uno conforme a su capacidad, dice el texto que hemos leído. Es claro en señalar que el Señor de esta parábola entregó los talentos conforme a la capacidad de cada uno. Y ahí dice, ¿no? A uno le dio 5, a otro le dio 2 talentos y al último o a uno de ellos le dio 1 talento, ¿cierto? Conforme a su capacidad. Esto, hermano, nos enseña que Dios actúa con sabiduría, con justicia, al confiar las responsabilidades a sus siervos, ¿no? A sus hijos. Entonces, el Señor da de acuerdo a la capacidad, ¿cierto? Entonces, hermanos, la Escritura afirma que cada creyente ha recibido dones de parte de Dios para servirle o para servir en su iglesia. En el libro de Primera de Pedro, hermanos, al cual le invito que busque en su Biblia, Primera de Pedro, por favor, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la Escritura lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Note usted, cada uno dice, no dice algunos cuantos, ¿sí? No dice los más estudiados, no dice los profesionales, no dice los más responsables, dice cada uno, o sea, todos, ¿sí? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es para servir a los demás, es para bendición o de beneficio a los demás. El don que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. No lo sé cuál es mi don todavía, ¿sí? Es probable que algunos piensen o estén pensando de esa manera. Sí, es aquello donde más te gusta estar, lo que en la iglesia o en la obra de Dios, lo que más te sientes bien haciendo, ¿no? Entonces, hermanos, les animo ahí. Si hay dudas, hay que leer la Biblia. Si hay dudas sobre cuál es mi don, hay que conversar con el pastor, ¿sí? Y seguro nos van a ayudar, hermanos. Si es que acaso tienes dudas, ¿no? Respecto a eso, o si tienes algún maestro, también conversar con tu maestro y poder ser orientados por los siervos respecto a los dones que el Señor ha puesto en nosotros, ¿no? Quiero mencionar a mi hermano Julio César, ¿no? Él está sirviéndonos siempre su don, ¿no? Y él lo hace ahí con buena gana, con buena actitud. Su don, servicio, ¿verdad? Y quizás otros más también podemos mencionarlos o añadirlos. Ya lo tomé el nombre de mi hermano Julio, pero es para bien, hermano. Pero es bueno, hermanos, los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas, hermanos, y que podemos nosotros, obviamente, no enterrarlos, sino de alguna otra manera usarlos para bendición, para crecimiento de otros, ¿no? Entonces, hermanos, les animo aquí. Hermanos, los talentos representan las oportunidades que Dios nos da para usar estas capacidades al servicio de Cristo, de su reino, al servicio de los demás. ¿Sí, hermanos? Entonces, obviamente hay capacidades que son parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Sí, como habilidades físicas, intelectuales, emocionales con las que nacemos, pero no nos referimos a eso, o las escrituras aquí no se refieren a esto aquí. Son cosas que son capacidades con las cuales nacemos a veces, pero aquí referimos, hermanos, a otros dones. Busquen por favor Romanos capítulo 12, versículo 6.
Romanos 12:6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servicio, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sí, hermanos, entonces aquí el apóstol Pablo menciona también, hay una lista de dones, hermanos, que debemos nosotros estar considerándolo, ¿no? Me caracterizo con alguno de ellos, ¿sí? Versículo 6, el de profecía, de enseñar, de predicar, ¿sí? El de servicio, servir, el de enseñar, ¿no? Ser maestros, maestro de escuela dominical, maestros para poder discipular a alguien más, a un nuevo creyente, o enseñar las escrituras a una persona. Exhortación, no hay algo especial en la exhortación. No hay que entender la exhortación como algo que edifica, no que daña, no que mata las relaciones interpersonales, sino la exhortación edifica, hermanos. ¿Sí? El que reparte es otro don, repartir. No todos tenemos el don de compartir, ¿no? Abiertamente, ¿sí? El de liderar, presidir, ¿no? Solicitud, solícito, el que hace misericordia y lo hace, dice, con alegría. Entonces son dones, no todos tenemos los mismos dones, ¿verdad, hermanos? Pero sí, de alguna otra manera, Dios ha puesto estos dones en su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y usted, si ha recibido a Cristo, pues debe tener alguno de estos dones, ¿sí? Téngalo por seguro. Entonces Dios reparte los dones de manera diversa, como dice, a cada uno, ¿no? Entonces, con el propósito de que sean desarrollados y puestos, hermanos, en acción para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, estos dones nos distinguen y nos hacen, ¿qué le digo?, útiles en la obra de Dios, ¿sí? No es para un orgullo personal, no es para un servicio personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿recuerdan al Señor Jesucristo? Bueno, Él es Dios, ¿no? Tiene sus atributos que se mencionan en las Escrituras. Y en una ocasión, cuando el diablo le dice, sube en la parte más alta del templo, ¿no? Y échate, tírate abajo. Porque la Escritura dice, le dijo Satanás, no permitirá que tu pie tropiece en tierra. Entonces, ¿podía hacerlo el Señor? Sí, podía lanzarse y Dios enviaría a sus ángeles para sostenerlo. Podía haber ocurrido eso, pero eso implicaba de que el poder de Dios sea usado para Él mismo, y no fue así. Como nosotros vemos, hermanos, en las Escrituras, el Señor Jesucristo usó todos esos atributos para bendición, para bienestar o para bien de nosotros, entre ellos la salvación, porque su muerte, ¿no?, y su resurrección es un acto milagroso, parte del poder de Dios, pero en beneficio de nosotros, no para su propio beneficio de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos resaltar, hermanos, acá. Dios ha puesto dones en nosotros, no son para nosotros mismos, no son para servirnos nosotros mismos, sino para edificar a los demás, para servir a los demás. Entonces, hermanos, ahí yo les animo. La Biblia, la palabra de Dios nos muestra una gran responsabilidad. Y no podemos vivir, no podemos ser parte de la iglesia, pero de manera irresponsable, no poniendo de manifiesto el don que el Señor nos ha dado. Quizás está enterrado ahí y no te has dado cuenta, pero aquí están las Escrituras, hermanos, que nos muestran qué es lo que en realidad deberíamos hacer. En cuarto lugar, hermanos, el regreso del Señor es inminente. El regreso del Señor es inminente. Versículo 19, volvemos a Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, no dice puntualmente aquí cuánto tiempo, pero dice mucho tiempo, ¿sí?
Vino el Señor, regresó. Aquel Señor regresó con sus siervos, ¿cierto? Ellos sabían, bueno, el texto no nos dice que el Señor comunicó, mandó un WhatsApp, voy a ir, no dice eso, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuándo viene Cristo por su iglesia? Nadie lo sabe, pero de que viene, viene, amén. Sí, ¿verdad? De que viene, viene, pero no sabemos cuándo. Este Señor vino, ¿verdad? Y vino a pedir cuentas. Cristo viene por su iglesia, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo estaremos cuando Él venga? Entonces, hermanos, debemos prepararnos para el encuentro de su Señor. Hermano, pero usted está diciendo que no sabemos cuándo. Bueno, la idea es, como dice, creo que es Pedro, como ladrón en la noche, ¿no? Así vendrá el Señor. No sabemos, pero de que debemos estar alertas, debemos estar alertas. De que debemos estar precavidos, debemos estar precavidos, porque de que viene, viene. Las Escrituras eso lo dice claramente, y nosotros por fe debemos creer eso, no estar seguros, convencidos, hermanos, de esto, ¿no? Siendo que Cristo es el dueño, obviamente tiene que venir, ¿no? ¿Cierto? Sé que algunos de ustedes son dueños de algo, de una chacra, una parcela, un vehículo, ¿verdad? Y no lo puede dejar por mucho tiempo. Si viaja, tiene que regresar por ello, ¿verdad? Entonces, así es, hermanos. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte del reino de Dios, y el Señor viene por su pueblo. Así como este Señor del texto que estamos meditando viene por lo que es de Él, Cristo también vendrá por lo que es de Él, ¿sí? Entonces, si Cristo es el dueño, pues es obvio, ¿no? Su venida. El énfasis, hermanos, que da aquí este texto de la Biblia es ser conscientes, hermanos, de la venida de Cristo. Eso enfatiza aquí, hermanos, ¿sí? Tener la certeza, la seguridad, ¿no? Pero de que viene, viene. Puede causar gozo, preocupación, está bien, ¿no? Pero hay una responsabilidad de la cual no podemos huir, ¿no? Este hombre entregó a sus siervos sus bienes, pero obviamente regresa por ello, ¿no? Para pedir cuentas, para que sus siervos le rindan cuentas de lo que había entregado a ellos, ¿no? Y esto, hermanos, aquí surge ya la palabra mayordomía también, ¿no? Mayordomía. Y estos siervos no solo eran sus siervos, sus esclavos, sino eran sus mayordomos de este Señor, ¿no? Ellos tenían el control de aquello que no era de ellos, ¿cierto? Y que obviamente tenían que rendir cuentas, ¿no, hermanos? Entonces, como les decía, esta y otras parábolas más mencionan o enfatizan el regreso del Señor, la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y que pedirá cuentas a sus siervos y que pedirá cuentas a sus hijos. Eso lo podemos notar, hermanos, en las Escrituras, ¿cierto? Y el Señor también va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de lo que Él ha dejado en nuestras manos, ¿sí, hermanos? Nuestra familia, nuestros hijos, el mismo evangelio, el tiempo que hacemos con el tiempo, que hacemos con nuestro cuerpo. ¿Pedirá cuentas el Señor de ello? Sí, usted y yo somos mayordomos, ¿no? De lo que el Señor nos provee, de lo que nosotros decimos, de lo que ganamos, decimos, ¿no? De la provisión de Dios, de eso va a pedir cuentas el Señor, cómo lo estamos administrando también, ¿verdad? Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no? Estar prevenidos, estar preparados para cuando Cristo venga, ¿no? Pero recuerde que el Señor viene, ¿no? Es inminente su regreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hermanos, en quinto lugar, recuerde que Dios nos ha llamado a ser sus siervos, dice, llamó a sus siervos, sus esclavos, ¿sí, hermanos? Entonces, antes Pablo escribe, hermanos, creo que es en Romanos, no recuerdo, pero escribe, hermanos, que antes éramos nosotros esclavos de quién. Antes de recibir a Cristo, esclavos de quién éramos, del diablo, del mundo, esclavos de nuestro propio pecado, ¿cierto? Pero ahora, hermanos, no, es diferente. Ahora somos siervos, si queremos decir esclavos, pero para algo bueno, ¿cierto? Algunos no quieren servir a Cristo porque no quieren dejar de servir al diablo, ¿no? El Señor nos ha librado de las tinieblas,
y nos ha trasladado a su luz admirable. Y eso debemos estar agradecidos a Dios, hermanos. Ahora somos siervos de Cristo, ¿verdad? Le pertenecemos a Él, a Dios, y por lo tanto, pues de nosotros también debe haber una respuesta, ¿no? Si antes cuando éramos esclavos del diablo, ¿para qué nos tenía esclavos? ¿Para ayudarnos? ¿No? ¿Para ayudarnos a crecer en nuestra vida? ¿Para ayudarnos en nuestra familia? ¿Para eso nos tenía esclavos el diablo? No, para destruirnos. Finalmente, ¿a dónde nos iba a llevar? Al infierno. Y es lo que está haciendo con muchas personas que no conocen al Señor como su Salvador personal. Pero ahora somos siervos de Dios. Y por lo tanto, hermanos, debe ser nuestra respuesta, nuestra vida, nuestras acciones que honren a nuestro Dios, aquel que murió en la cruz para salvarnos, para redimirnos. Somos siervos del Señor, ¿verdad? Y como siervos dependemos de Él. Como siervos, hermanos, pues vamos a dar cuentas a Él. Sí, hermanos, no podemos vivir en este mundo pensando que autosuficiente, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiero. No pido consejo a Dios, ni a mi pastor, ni a mis líderes, y hago, ¿no? Hago cosas que no son correctas. Entonces, hermanos, no podemos actuar o vivir de esa manera, ¿no? Entonces, hermanos, les animo, recuerde que Dios nos ha llamado a ser sus siervos, ¿no? El texto que hemos leído, este Señor llamó a sus siervos, les entregó sus bienes, ¿sí? Mire la confianza, ¿no? La confianza. El Señor, este dueño, este amo, entregó algo valioso en las manos de estas personas. Por eso dije hace un momento fidelidad, hermanos. ¿Qué ha entregado el Señor en nuestras manos? ¿Algo insignificante? No, cosas valiosas, ¿no? Nuestra familia, el tiempo, lo que Dios nos provee, eso ha entregado. ¿Es valioso? Es valioso, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con ello, hermanos? ¿No? Somos sus siervos, pero hay una relación muy especial. Ya no los llamaré, como dijo el Señor Jesús, ya no los llamaré, a ver, ayúdenme aquí, ese no lo había notado, ¿no? Ya no los llamaré siervos, creo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, sino ahora los llamaré amigos, ¿verdad? Algo muy especial. Ajá, amén, hermano. Ahora hay algo muy especial, hay una relación muy estrecha entre Dios y nosotros. Yo no merezco, pero gracias a Dios por ello, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, por esa bonita relación que el Señor mismo ha construido, no nosotros, que el Señor mismo ha construido, Él y nosotros. Estaremos con Él por la eternidad. Hermanos, es importante considerar esto en nuestras vidas. Espero que usted tenga en mente esta palabra, hermano, la cual, ¿qué le digo? Debe calar hondo en nuestra vida, en nuestro ser, para ayudarnos y direccionar nuestra vida para gloria de Él y bendición de otras personas. En sexto lugar, hermanos, recuerde que lo que poseemos no es nuestro. Versículo 14, 15, 19, el Señor les entregó, ¿sí? Les entregó. No era de ellos estos talentos, estos bienes, ¿no? Como nosotros también, lo que tenemos no es nuestro, ¿cierto? Esta ropa Dios me la proveyó, igual la que ustedes tienen, ¿verdad? Si alguien piensa diferente, ahí vamos a tener alguna dificultad, usted y Dios. Pero Dios es quien nos da las fuerzas, dice, para hacer el trabajo, para hacer nuestros deberes, ¿verdad? Entonces, hermanos, Él es el que nos llena de sabiduría, de inteligencia, ¿cierto? 1 Corintios 4:2 es un texto muy bonito, hermanos. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice, hermanos. Y note esta verdad. Recuerde que lo que poseemos el Señor lo entregó, ¿no? Y también lo que nosotros poseemos es Dios quien nos ha dado. Somos mayordomos. Ahora, que se requiere de nosotros que seamos buenos administradores, hermanos. ¿Sí? El siervo hace lo que su amo le dice que haga. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo en nosotros. Eso debemos hacer, no hacer lo que nosotros queremos. Cada día, hermanos, nos confronta con necesidades, con oportunidades que nos desafían a hacer lo que es correcto. Y para ello, hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios, su palabra.
El mundo está difícil, hermanos, y necesitamos que Dios nos guíe a tomar decisiones frente a una tentación, frente a una dificultad, frente a una adversidad. No es fácil. Necesitamos mucho más de Dios. Y usted y yo necesitamos estar caminando más cerca del Señor, ¿verdad? Entonces, Él nos ha entregado, hermanos, estos dones para que hagamos buen uso de ellos, ¿sí? Entonces, no para actuar como este siervo descuidado que lo enterró ahí, lo enterró. No, hermanos, en séptimo lugar, recuerde que hay recompensa o una exhortación de acuerdo a lo que hemos hecho. Versículo 20. Llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y el que le entregó 2 también: no, Señor, me entregaste 2, aquí hay 2 más, he ganado. Pero el que le entregó 1 dice: no, solamente dijo: aquí está lo que me entregaste, aquí está, lo escondí, ¿no? Entonces, y la reacción, ¿no? Lo que hace el Señor, versículo 23, hermanos, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Enfatizo la fidelidad, hermanos, frente a lo que Dios nos ha dado, no, la fidelidad. ¿Recuerdan el título del tema? ¿Cuál es? Ya, no se olviden, el tema es bien, buen siervo y fiel. Esas deben ser las palabras para usted, para mí, de parte del Señor. Amén. Hermanos, versículo 24, pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembraste y que recojo donde no esparcí. ¿Por qué no debías, por tanto, dice, no debías haber dado mi dinero a los banqueros? Entonces, note, hay palabras, ¿no? De recompensa a estos siervos, ¿no? Bien, buen siervo y fiel. La recompensa por un buen trabajo, bien hecho. Es un buen trabajo lo que has hecho. Has sido fiel con lo que te he dado. Bien, buen siervo y fiel. Dios nos prueba, hermanos, a través de lo que experimentamos en nuestras vidas, ¿no? Pero que finalmente, hermanos, el Señor tenga que decirnos: bien, buen siervo y fiel, porque fuimos fieles a Él a pesar de las dificultades. Muchas personas utilizan sus talentos de manera errónea, lo utilizan para hacer mal o simplemente se desvían del camino, ¿no? Que Dios les había puesto. La parábola, hermanos, que estamos leyendo nos describe, ¿no?, de una manera metafórica qué ocurre cuando nosotros no cumplimos los parámetros de Dios respecto a lo que Él nos da o nos ha dejado para con nosotros, para poder ser de bendición a los demás. Eso nos muestra también aquí, ¿no? Una recompensa: bien, buen siervo y fiel. Y finalmente el que tenía más, ¿no?, le dio 1 talento más, ¿no? Entonces, pero tristemente al otro le dice: siervo malo, negligente, y finalmente échenlo en las tinieblas de fuera. Versículo 30, y al siervo inútil dice: echadle en las tinieblas de afuera, y ahí sale el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Entonces, hermanos, noten ustedes, o una exhortación, una recompensa, ¿sí? Palabras de aprobación o simplemente siervo malo, negligente. Y recordemos esto, hermanos, recordemos que hay una recompensa o una exhortación de parte de Dios de acuerdo a cómo nosotros hemos actuado con esos dones que Él nos ha dado. Para ir concluyendo, hermanos, versículo 24, pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Recuerda, hermano, las excusas delante de Dios no tienen valor. Las excusas delante de Dios por no cumplir nuestra responsabilidad delante del Señor no tienen valor. Aquí está este hombre dando sus excusas. Sabía que eres hombre malo, que siembra donde no esparciste. Así que escondí, Señor, ahí.
¿no? Los seres humanos somos buenos para las justificaciones, ¿cierto? Y aquí está este hombre demostrándonos eso justamente. Este hombre conoce a su Señor. Si sabes que soy exigente, ¿por qué no fuiste y diste mi dinero a los banqueros? Le dice. Si sabes que soy así, ¿por qué no lo hiciste? Si sabes que soy exigente, ¿por qué no lo hiciste? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabemos qué nos exige Dios? ¿Sabe qué quiere Dios de usted? Sí lo sabemos, ¿no? Pero a veces que nos olvidamos de eso y enterramos nuestro talento allá, ¿no? Nuestro don enterrado. Sabemos que el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero a veces nos olvidamos de ello. Y obviamente, hermanos, la enseñanza, la exhortación es, hermanos, a volver, ir y desenterrar. Todavía no viene el Señor a pedirnos cuentas. Así que desenterremos nuestro don y pongámoslo a servicio del Señor, de bendición y de edificación para aquellos que no conocen al Señor o aquellos hermanos que necesitan de nosotros, ¿no? Para ayudarlos a caminar, a crecer en sus vidas espirituales. Hermanos, esta parábola no habla solo de talentos, habla de nuestro corazón frente a Dios. Todos un día estaremos delante del Señor. No preguntará cuánto tuvimos, sino qué hicimos con lo que nos confió. No les está preguntando cuánto te dejé a ti, cuánto te dejé a ti. No está preguntando eso. Está preguntando qué hiciste con ello. ¿Sí? ¿Qué hiciste con ello? Hay una buena noticia. El mismo Señor, hermanos, que pide cuentas es el que dio su vida también por cada uno de nosotros. Así que hoy también es el día, es el momento en que tú, hermano, amigo, quizás que no tienes a Cristo en tu corazón, puedas venir a Él y decir, quiero creer en ese Salvador, que un día murió en la cruz para salvarnos. ¿Sí? Parte de la responsabilidad que tú tienes es justamente de este evangelio, ¿no? El Señor va a pedir cuentas porque seguro has escuchado el evangelio, seguro lo has escuchado y hasta ahora estás rechazando el evangelio de Cristo, estás rechazando la invitación de aceptar a Cristo como tu Salvador personal, pero hoy es el día de que puedas aceptarlo. Si no lo haces, el Señor también va a aplicar esto que hemos visto aquí a tu vida. También te va a pedir cuentas. También va a venir y te va a decir qué hiciste con este evangelio. ¿Exhortación? Sí, va a haber una exhortación. No solo una exhortación, sino una condenación al infierno por la eternidad. Hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes. Bien, buen siervo y fiel. Anhelo personalmente que el Señor diga eso de mí. Y creo que debe ser el anhelo de todos los que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador personal. Pero es el momento también, como decía hace un momento, de poder, hermanos, ir y desenterrar ese talento que está enterrado y ponernos a trabajar en bien de la obra de Cristo. Amén. Ahí como estamos, inclinen su rostro, hermanos. Quizás tienes que pedirle perdón al Señor. Quizás tienes que decir, Señor, perdóname porque me has hecho recordar que has dado un talento, me has dado un talento, me has dado un don, has puesto dones en nosotros y no sabía qué hacer. Pero ahora con esta palabra me muestras que necesito usar ese don para edificación del cuerpo de Cristo. Ore ahí como está, incline su rostro, hermano, hermana. Ore al Señor, agradezca por la salvación grande, agradezca por los dones, pero también, si es de pedir perdón, también pídale perdón al Señor. Dios grande y poderoso.